Qué gusto poder saludarles nuevamente en esta mañana. Hoy sábado, de mi parte, el primer sábado de enero que yo estoy en Caminamos Contigo. Quien les saluda es Ederson, al otro lado tenemos la compañera Ruth. Sábado 25 de enero del año 2020. 25, ¿verdad? Los años pasan y nos vamos ya olvidando qué año es lo que estamos, ¿sí? Dios bendiga su vida, estimado oyente. Gracias por conectarse con nosotros. Gracias por estar ahí. Realmente siempre es un agrado poder estar al micrófono y poder saber que usted está ahí presente, esperando y expectante a ver lo que vamos a compartir. Acabamos de orar aquí. Siempre antes de iniciar Caminamos Contigo, oramos y pedimos a Dios que a través de su Espíritu Santo nos guíe en el diálogo que vamos a tener sobre el tema que está preparado, que eso sea edificante para su vida, ¿no? Oramos por nosotros y oramos por tu vida también, querido oyente. Acabamos aquí con Ruth de orar y pedir que el Espíritu Santo esté obrando en tu vida conforme a su voluntad. Entonces, gracias por conectarte durante esta hora y media de diálogo aquí, de conversación, de una tertulia juntos que queremos tener contigo, juntos nosotros aquí, con Ruth. Ahí puedes unirte y conversemos juntos, ¿no? Ahí detrás de las cámaras está nuestro compañero Matías. Ya este año ha arrancado Matías haciendo las filmaciones. La compañera Dorotea volvió a Brasil. Ha estado con nosotros durante un tiempo, ayudándonos, enseñando, acompañándonos. Ha sido también de mucha bendición para nosotros. Gracias, Matías, por estar ahí. Un abrazo fuerte también para ti. Hoy hemos puesto como tema madurez personal, creciendo para construir relaciones saludables, ¿sí? Madurez personal, creciendo para construir relaciones saludables. ¿Quién? ¿Usted no quiere tener relación saludable? Pero seguramente lo primero que se va a recordar fácilmente ya esta mañana, si te levantaste con la señora o un hijo o algo y ya hubo un roce por ahí, se trompearon algo por ahí, ¿eso es madurez? Uno se pregunta, ¿la madurez, uno nace maduro? ¿Cómo llegamos a la madurez? ¿Qué es madurez? Vamos a conversar de eso. Cuando hablamos de madurez personal, ¿de qué estamos hablando? De hecho, Ruth se ha preparado mucho para este programa y a ver qué es lo que ella tiene para compartir, ¿no? Los compañeros están por Fuerte Olimpo. Una semana van a estar por ahí. Si usted, querido oyente, puede estar orando también por ellos. Ahí está Enrique Mario Milciades con un grupo, se dice grupo, se puede decir grupo, de chicos, de jóvenes que estaban capacitándose con Go, ¿sí? Estuvieron aquí varios días con la organización Go, capacitándose, preparándose y nos pidieron ayudarles con la práctica. Entonces ahora están por Fuerte Olimpo, en la ciudad de Fuerte Olimpo, en el tinglado de la municipalidad, están acampando ahí. Están visitando casa por casa, van a hacer actividades con niños. Realmente va a ser un tiempo, está siendo ya de mucha bendición. Llegaron allá ¿qué día llegaron ahí? El jueves, ¿no? El jueves, ¿sí? Prende pues tu micrófono, Ruth, yo voy a prender aquí. Ya está prendido. ¿Sí? Ya estás hablando y estás hablando, estoy pero... hablando ya, Sí. afirmando. Y yo leyendo tus labios para confirmar eso, ¿no? Entonces, sí, van a estar una semana, vuelven la semana siguiente evangelizando, compartiendo, sembrando, cumpliendo la visión que tenemos como cristianos, que tenemos como Radio ZP30 de alcanzar personas para Cristo en su entorno de vida. Bueno, este es un programa preparado por el Departamento de Consejería. Usted puede ir a Facebook, a Instagram. Facebook puede acompañarnos en vivo. Luego puede ver el programa, ahí se está filmando, como ya mencioné. El número de consejería siempre está habilitado en horario de oficina, aún durante fin de año, durante tiempo de que muchos viajaron de vacaciones, y eso siempre ha habido alguien aquí en horario de oficina atendiendo este número de teléfono. Bueno, Ruth, te saludo, ¿sí? ¿Cómo estás? Muy bien, Ederson. Buenos días a los oyentes también. Una vez más, gracias a Dios por esta oportunidad de poder estar y compartir juntos con los oyentes y también poder compartir un tema más, ¿verdad? Es algo que nos desafía y creo que las veces que preparamos, caminamos contigo, con el equipo,
pensamos en los oyentes, pensamos en las personas que suelen llegar también, y incluso también en las visitas que se hacen. Pero por todo eso también vemos, esto nos va a ayudar a todo el equipo, entonces decidimos, ¿verdad? Y creo que es un tema conocido por un lado, pero por el otro, cuando entramos a profundidad de madurez, lo tomamos así de, famosa esa frase, pero qué inmaduro que es, o le falta que tenga esa madurez que necesita, o ya es un adulto y se comporta de esa forma, o famoso la frase en guaraní, que hay una frase que se usa mucho, que mita cuña y que sos, ¿verdad? O esas frases así que de repente denota que falta que desarrolle una madurez, o que desarrolle o que vuelva a tomar como una relación, digámosle, personal, ¿verdad? Y ahí nomás me recuerdo, ¿verdad? En el tráfico. Oh, sí. En esos tiempos que he vivido por Asunción, ahí uno va a desarrollar su paciencia y también ese nivel de, bueno, tolerancia, llámele comprensión, llámele todo lo que uno quiere, pero al final de cuentas, si uno se autoevalúa, ¿verdad? Es como, no se va, la persona que está enfrente ya es verde y la fila... Está chateando, pues está escribiendo mensajes muy importantes. Y entonces pensás, le toco la bocina... Le digo una sarta de cosas. Saco mi mano por la ventana y muestro un dedo ahí. Andate, ya, ¿qué estás haciendo, verdad? Y después retrocedes. Bueno, es algo que uno espera, ¿verdad? Hacerlo. Bueno, a ver un poco, Ruth, eñe calma, ¿verdad? O deja fluir. Y después es como, bueno, pedir perdón o pedir permiso, ¿verdad? Sí. Y ahí denota mucho eso, el nivel de tolerancia. Y ahí refleja también eso que hablamos, ¿verdad? O sea, cómo vamos a desarrollar eso, o sea, cómo vamos a tomar en ese tiempo de cuando hablamos de tráfico, por ejemplo. Algo simple en la familia misma también, ¿verdad? Los griteríos, o el de pedir perdón, o cuando algún hijo o cónyuge nos dice nuestros errores. ¿Cuál es tu reacción al respecto? ¿Cuál es tu primera reacción? Tal vez no decimos nada, pero mi expresión ya lo dice. Sí, el lenguaje no verbal, ¿verdad? Exacto. O un compañero de trabajo también, exacto. ¿verdad? Y es interesante que nosotros queremos justificar, o sea, la inmadurez del otro, queremos justificar nuestra reacción inmadura. Ajá, ¿verdad? sí. ¿verdad? Sí. Qué inmaduro que es, pero no nos damos cuenta que una y otra vez cuando el otro es inmaduro, nosotros tenemos la tendencia de reaccionar inmaduro también. Efecto espejo. Ajá. Sí. Ajá. ¿Verdad? Da como, ok, me da, yo le doy, ¿verdad? Exactamente. O sea, es como nuestra naturaleza de... Y son dos inmaduros. Sí. Ahí en ese momento pasan a ser dos inmaduros. El que él dice, vos sos un inmaduro, él ya pasó y reaccionó inmaduramente, ya pasó a ser inmaduro de la misma manera, ¿verdad? Ahora sí, observa, si dice, si mantiene la calma. Bueno, vamos a hablar de eso aquí, ¿verdad? ya cerramos el programa, ya no vamos. Vamos a concluir nomás ya de esta manera, ¿no? Madurez personal, es así como estabas diciendo, Ruth. ¿Y cuántas secuelas y consecuencias ha existido en las relaciones de personas? Mencionaste los lugares, un montón de lugares, sí. Por falta de cierta madurez, ¿verdad? Sí. Huellas quedan marcadas y muy profundo, ¿no? Nuestras palabras es donde más fuerte quedan. Y yo creería, Ederson, que de repente como para entrar en esto, aunque ya sabemos en líneas generales, no estaría mal refrescar un poco cuál es la definición de esto, ¿verdad? De lo que es la madurez o qué significa ser una persona madura. Y anoté aquí, es la capacidad, ¿sí? Capacidad de actuar con responsabilidad, equilibrio emocional y empatía.
actuar con responsabilidad, equilibrio emocional y empatía en los demás. Parece simple, son 3 cositas así, cositas digo, pero sin quitarle la fuerza, pero que esto va más allá de la edad. Sí. Mucho más de la edad, y que da a entender que es importante tener la capacidad de manejar las emociones. Yo creería que incluso he visto mucho promociones de charlas, libros incluso de inteligencia emocional. Ujú. Y me llama la atención porque hay tantos de eso. Ujú. O sea, porque es necesario, Ujú. ¿verdad? Entonces es poder ver a las personas como alguien más importante que yo, Ujú. aprender de los errores y actuar con empatía es algo que cuesta mucho en estas últimas épocas, ¿verdad? Hay mucho egoísmo, hay mucho dame, y cuando mencionamos de la empatía, lo primero que viene es ¿y qué me van a dar los demás? O sea, ¿qué voy a recibir yo al respecto? Y si yo hago, ¿qué beneficios voy a tener? Es la primera reacción que generalmente se ve. Pero sin embargo, tiene mucho que ver con la actitud. La actitud de la persona frente a diferentes situaciones, frente a diferentes conflictos o diferencias incluso. Y siempre digo que cuando hay 2 personas, sí o sí en algún momento dado va a haber algún desacuerdo. Si esa persona te dice sí todo el tiempo y pareciera ser que hay paz y amor, puede llamarnos la atención también, porque puede que diga en sus palabras, pero en sus reacciones sea lo contrario. Y las personas somos tan dinámicas, tan distintas en personalidades, en carácter, en cultura. Acá en el Chaco es tan rico en cultura, costumbres, que deberíamos de tener en cuenta eso. Deberíamos de tener en cuenta la forma como nos criaron, el concepto que tenemos de relacionamiento, incluso el concepto de mujer, del rol de mujer, que el rol del varón en el trabajo, en la familia, como papá, como mamá, como hijo. Todo eso, al tener yo en cuenta, ayuda a yo actuar con responsabilidad, ayuda a yo manejarme con empatía y entender y conocerme de que yo tengo debilidades como también tengo fortalezas. Creo que la primera clave en todo esto es conocerme. ¿Sí? Si yo me conozco, el siguiente paso es entender que si yo tengo debilidades, mis debilidades pueden complementarse con la fortaleza del otro, ¿verdad? O mi fortaleza y complementar con el otro. Pero más que nada, si hablamos de eso, son capacidad de actuar con responsabilidad, poder tener un equilibrio emocional, poder manejar mis emociones y empatía con el otro, ¿verdad? Así en grandes rasgos. Definiendo una persona madura. Exacto. Yo diría así, el proceso de madurez comienza cuando yo como persona reconozco que por naturaleza soy maduro. Sí. Parte de eso. Sí, cuando yo reconozco que por naturaleza soy maduro. Nadie de nosotros ha nacido y nuestros primeros frutos que manifestamos, que un niño manifiesta, es una total inmadurez. Sí. Y bueno, algunos se quedaron a manifestar los frutos de niños de madurez, ¿verdad? Aún en cuerpo de adultos, ¿sí? Pero por naturaleza, reconocer de que por naturaleza nosotros somos personas inmaduras. El éxito para llegar a la madurez, o sea, llegar a la madurez, el primer punto es reconocer que nosotros somos humanos y somos personas inmaduras. Totalmente. ¿Sí? Cuando el ser humano reconoce, tú y yo sabemos que en consejería, a partir de ahí se abre un sinfín de oportunidades para un crecimiento.
La flexibilidad, ¿verdad? Pero lo primero que hacemos como humanos es, sí, no, viste, fulano es inmaduro, fulano es inmaduro, aquella persona es, pero no nos cuesta mirar hacia adentro y decir, sí, yo he reaccionado, yo he sido, yo en muchas ocasiones o en áreas, en facetas de mi vida, peleo y lucho mucho para encontrar una madurez o mantenerme en el proceso de crecimiento a llegar a la madurez, ¿no? Y es increíble, Ederson, porque al yo ponerme en esa posición de juzgar, justificar, me estoy poniendo en una posición de yo más. Yo el que tengo más poder o el que tengo más. Y sin embargo, como decís, bueno, tuve esa experiencia, estoy aprendiendo, esa actitud de sí, he fallado, sí, tenés razón, sí, el orgullo por sobre todo es como está impregnado en nosotros, ¿verdad? Y es como una lucha de poder. ¿A quién le estoy alimentando? ¿A la humildad o al orgullo, verdad? Y eso es inmadurez. Exacto. Eso es inmadurez, Sí, ¿verdad? Tú acababas de decir la definición, ¿verdad? La empatía, ¿no? Sí. O sea, no. Porque la pregunta es siempre, es claro, ¿por qué fulano es inmaduro? Cuando hablas de empatía, ¿por qué es inmaduro? Tiene motivos por qué es inmaduro. Y no es que es alguien que nació de una familia sana, saludable, fue educado, creció, estudió. Al revés, fue marcado duramente en su vida. Cuando hablamos nosotros de madurez, tenemos que tener muy claro de que llegar a la madurez sin Cristo es imposible. ¿Sí? Cuando el apóstol Pablo hablaba cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, ahí dice Pablo, ojo, la educación la importancia de la educación de un hombre, de un papá en una familia, en la preparación de personas, de hombre. Cuando yo fui hombre, dejé las cosas de niños, ¿sí? Pablo dice, ok, yo soy una persona madura. La Biblia está inundada de versículos hablando sobre madurez. Nosotros necesitamos de Cristo Jesús para crecer en este proceso de madurez. Y este proceso, Ederson, como bien la palabra lo dice, no es algo que porque tengo 30 ya llegué a la cúspide o porque tengo 50 ya tengo el 100%, sino es un proceso de aprendizaje, un proceso, todo, incluso tiene mucho que ver mi apertura a aceptar esto que necesito de Jesús, necesito trabajar conmigo mismo, necesito aprender del otro y saber también de que puedo seguir cometiendo errores. Totalmente, ¿Sí? totalmente. Y es un proceso, ¿verdad? Como para que los oyentes entiendan también, porque ya tiene 40, bueno, ya es algo que se espera, ¿cierto? Pero de ahí en más es como entender de que es un proceso, lleva su tiempo y a medida que yo reconozco, como mencionaste, de que voy a ir aprendiendo con cada situación, voy desarrollando esa madurez, ¿verdad? Así es. Contando que cada etapa de la vida trae sus desafíos. Así es. Que uno no puede decir, ok, llegué a la madurez, ahora ya voy a ser, como dijiste, maduro. Ahora voy a descansar. No, porque es desafiante, ¿no? La vida en sí está llena de desafíos. Sí. Cuando hablamos de madurez personal, creciendo para construir relaciones saludables, estamos conversando aquí con Ruth, dialogando sobre ese tema. Cuando hablamos de eso, podríamos decir que sí, hay como que está claro algunas características de una persona que es madura. ¿Podemos hablar de eso? Sí, es más, junté algunos más conocidos como para poder recordarnos de eso, como por ejemplo, para ir reconociendo una persona que va desarrollando esa madurez, toma decisiones responsables, es más, fomenta el respeto mutuo. Por ejemplo,
evalúa las consecuencias de sus acciones y intenta de elegir con sabiduría cada decisión, cada manera de reaccionar. Incluso eso no solamente afecta su vida, sino también su entorno. Algo que también incluyen en estas características es una persona que en cada paso que da es una persona que intenta de reconocer de que el otro es más importante que él, ¿sí? Esa relación saludable, como decimos nosotros, que promueve la reconciliación y el perdón. Por ejemplo, sabe comunicarse con respeto. Esto implica mucho escuchar con atención, hablar con claridad de qué es lo que yo quiero lograr con esto que quiero mencionar o quiero comunicar, por qué me molestó. O sea, quitar esto de lo personal a algo que, bueno, ¿qué fue realmente lo que me molestó en esta situación? Si hablamos en relación de familia, pareja, en el trabajo, entender que incluso manejar esta situación de reconciliación es importante. ¿Por qué? Porque va a fortalecer mi relación con el otro. Entender que conocerme yo, primeramente con fortalezas, debilidades, creo que ya mencionamos eso, hace que promueva un ambiente digámosle, de tranquilidad, ¿sí? De transparencia, de sinceridad. Es decir, sí, esto me cuesta, esta situación me cuesta, con esto no estoy logrando, me cuesta pedir perdón, por ejemplo, por esto. O sea, es algo que comunica de manera clara y precisa lo que está sucediendo con él, y no primeramente echar la culpa al otro, sino es evaluarse. Por el otro, otra característica que anoté aquí es el conocerme en cuanto a manejo de emociones. Por ejemplo, regular nuestras emociones. Se escucha mucho sobre eso, el equilibrio emocional. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Qué logra esa persona pudiendo regularse? Por ejemplo, evita reaccionar impulsivamente, cultiva la paciencia, comprende o intenta comprender las situaciones difíciles personalmente y del otro. O sea, es decir, ¿en qué etapa de mi vida estoy? Por ejemplo, yo, tengo hijos, están enfermos en el caso hipotético, ¿verdad? ¿Cómo estoy descansando yo? ¿Qué estoy haciendo yo para yo regularme? ¿Estoy frustrada? Hay una situación económica que no estoy pudiendo controlar. Eso me afecta a mí. Y si yo dejo que controle todo mi ser, en el momento del trabajo voy a estar al tope del nivel de tolerancia, ¿verdad? Y a eso me refiero de regular sus emociones, de entender que, ok, esto me está sucediendo, voy a evitar tener estas conversaciones cuando es una situación un poco difícil o está tocando algo muy parecido a la mía. Voy a ser sincera, voy a ser franca, entender al otro, ¿verdad? Que no es la persona, sino soy yo pasando por esta situación. Entender también de que el control de mis emociones, por ejemplo, la ira, que muchas veces lo tomamos muy como negativo, ¿verdad? Así como, no, eso no tenés que sentir. Porque los cristianos no sienten tristeza, no sienten ira. O famosa la frase, vos sos una niña bonita, no tenés que llorar o no tenés que entristecerte o ponerte enojada. Pero sin embargo, reconocer que me molesta algo, que me entristece, y hacerlo como una evaluación. Es una señal de alerta. O sea, ¿por qué estoy de esta forma? Y hago un análisis, una introspección de por qué me molesta tanto. Por eso siento ira, siento molestia,
¿sí? Hay algo que yo tengo que ir resolviendo conmigo mismo y luego con los demás, ¿verdad? Para evitar esas discusiones destructivas. Por ejemplo, en Proverbios encontramos una cita bíblica que me encanta muchísimo. Dice, el necio da rienda suelta al enojo, pero el sabio sabe dominarlo. Y creo que también en Santiago habla mucho sobre el tema del control de la lengua, ¿verdad? Y es algo que incluso la palabra de Dios sabe que nos va a costar. El autocontrol, ¿sí? Por sobre todo el entender de que muchas veces voy a estar al tope con mi nivel de tolerancia, pero aún así yo tomo la decisión de explotar o controlar, ¿verdad? Y eso creo que es clave, Ederson, en momentos donde dice, y exploté nomás, ya no pude más. Pero Dios es tan sabio que nos da la capacidad y da señales de alerta antes, como el semáforo. Está en rojo ya, ¿verdad? Está amarillo, a esperar, y el verde ahí como vos decidís al final de cuenta, ¿verdad? Y es precioso, Ederson, cuando dejamos al Espíritu Santo, a Dios obrar en nosotros, como dice en Gálatas, el fruto del Espíritu se ve. El poder no dejarme gobernar por mis emociones, sino el entender de que es una señal de alerta, qué es lo que está sucediendo conmigo, y tomar yo rienda, y no que estas emociones tomen rienda en mis relacionamientos, porque ahí ocurren las discusiones acaloradas, ocurren situaciones más difíciles, ¿verdad? Pero si nos vamos a la característica en sí, es una persona que sabe controlar sus emociones, que intenta de autoevaluarse y de regularse por sobre todo, ¿verdad? Reafirmar lo que estás diciendo, Ruth. Tal vez eso lo que estás mencionando lleva al oyente a hacer un radio X de su vida y decir, tengo estas características. Y lo que estás mencionando ahora en la última parte, que esa característica de que una madurez, una persona madura es en este mundo, a partir del momento que pasa a tener conciencia, empieza ahí donde esa persona pasa a reconocer de que para yo llegar a una madurez necesito de tener una madurez espiritual, necesito de tener una relación con Dios y pasar a tomar la Biblia como el manual de vida, de transformación, de indicación, de principios claves y fundamentales para la vida del ser humano, para luego dar rienda suelta a todos los demás frutos o características que estamos mencionando y que se espera de un ser humano, ¿no? Entonces, reafirmar que esta característica tan importante es que el ser humano necesita entender que si yo quiero crecer en madurez, número uno, tengo que dar mucha atención, mucho cuidado y mucho crecimiento a mi relación con Dios, ¿sí? La relación con Dios va a definir el grado de mi madurez personal. Es como que crezco, hay ese diseño que muestra, ¿no? Esa persona que va creciendo en relación con Dios hacia arriba, entonces la misma altura de la línea es mi relación con los demás, está a la altura de cómo yo estoy teniendo una relación con Dios, ¿verdad? Sí. Si estoy creciendo en un crecimiento constante en relación con Dios, aquí arriba nos encontramos con las personas. Entonces, este grado va a ser mi relación con las personas, porque la madurez se mide rápidamente en nuestra relación con las personas que nos rodean. Sí, porque qué sentido tiene yo estar solo y con máquinas, pero se nota mucho cuando me relaciono con los demás, con una sola incluso. Exactamente, entonces esa característica es tan importante que el oyente entienda eso, ¿sí? Que no hablamos de religión, no hablamos de esa relación con Jesús, ¿sí?
tener claro, si es una persona que dice, sí, yo tengo claro mi eternidad, yo tengo claro mi salvación, yo estoy viviendo a plenitud aquí el día a día, yo tengo claro mientras tanto mi propósito, son características de esa persona madura, tengo claro mi propósito de vida, sé para qué estoy aquí. Entonces esa característica va a llevar a tener las características, las demás que uno espera de una persona, ¿verdad? Incluso su nivel de conciencia y de intencionalidad también llega a ser mucho más amplio. Sí. Y ahí llega la siguiente característica que anoté aquí, es flexible. Es flexible a aprender, acepta que siempre hay cosas nuevas para aprender, que no todos lo sabemos, que no nacemos sabiendo todo, y en esa flexibilidad entender y estar dispuesto a pedir ayuda cuando se necesita, conociendo sus limitaciones, y creo que mencionamos varias veces eso, en donde busca aprender, no se queda solo con esta información o con esta situación, sino, ok, ¿qué puedo aprender yo de esta situación, de esta dificultad, de esta crisis, o llámele de este conflicto que hubo en el trabajo? ¿Qué puedo yo, no que el otro pueda aprender, sino que puedo yo aprender desde ahí, ¿verdad? Para que la siguiente vez sea una mejor comunicación, yo estar flexible a esa situación, a ese aprendizaje, y capaz de adaptarme a estos cambios también, ¿verdad? A situaciones nuevas, en ese rango de capacidad de aprender, ¿verdad? Otro que anoté también aquí en cuanto a características de una persona madura, tiene resiliencia, capacidad para reponerse ante una situación difícil, inspira a otros a crecer, permite mantener la calma en medio de las adversidades, se adapta a los cambios de la vida sin perder esa estabilidad, sin perder esperanza, sin perder esto de, bueno, ya es mi última oportunidad, sino es, ok, esto que está sucediendo puedo tomar como una oportunidad de crecimiento. Puedo tomar una oportunidad de conversar con el otro. Puedo tomar una oportunidad de yo reconocer mis errores, pedir perdón, valorar las diferencias, ¿verdad? Y no intentar imponer tu punto de vista nomás, nuestro punto de vista, lo mío, mis razones y ya, sino que busca un equilibrio incluso en las relaciones. Es precioso, Ederson, porque si entramos en esa intencionalidad de yo ponerme como meta el de desarrollar esa madurez en el trabajo, en mi familia o en mi relación de cónyuge en específico, uno mira al otro y dice, ok, estas situaciones me está costando. Esto es parte del desarrollo de mi persona, esta es mi personalidad, este es mi carácter, pero aún ahí voy tomando la diferencia del otro como una fortaleza, ¿sí? Y entonces entra en de inspirar a otros a crecer, incluso el otro para mí y yo hacia el otro, ¿verdad? Y por sobre todo la transparencia, la integridad. En una persona que va desarrollando y que es intencional en su desarrollo de madurez es íntegro en todas las áreas de su vida, ¿sí? Es transparente, no teme a ser vulnerable, a contar su historia, a decir, sí, esto me pasó, esto aprendí o esto me cuesta, asumí esto, vemos de este lado, ¿te parece esto? Toma posición de un alumno de la vida. Ahí de ese lado me imagino, ¿verdad? Y creo yo que ahí un relacionamiento, incluso en el trabajo mismo, va a fluir más cuando
tengo esa actitud de aprendizaje, esa actitud de que yo puedo aprender, ¿qué puedo aprender del otro? Independientemente a su carácter, a su personalidad y a su manera de ver la vida, ¿verdad? En ese proceso va llegando, ¿verdad? Yo creo que más adelante también podemos ir mencionando, Ederson, cómo impactan las relaciones esa forma y esa manera de actuar cuando no soy flexible, por ejemplo, ¿verdad? Cuando no quiero dejar que el otro dé su punto de vista, ¿verdad? Creería yo que eso también podría ayudar un poco a visualizar los puntos, ¿verdad? Totalmente. Efesios 4:13 dice, cuando está hablando sobre la responsabilidad de los hijos de Dios, que para qué están preparados, dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado al otro, empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, ¿no? Ese proceso de madurez es lo que nosotros estamos promoviendo hoy aquí en Caminamos Contigo, que viene de arriba hacia abajo, un proceso de madurez iniciando con una relación personal con Cristo Jesús, ¿verdad? Porque necesitamos hoy, antes, pero hoy más que nunca, de personas maduras. Y esas personas a las cuales los que nos rodean puedan reflejarse a nosotros y decir, yo quiero caminar tus pasos. ¿Por qué? Porque tú caminas los pasos de Cristo Jesús y ahí yo quiero ir también, ¿no? ¿Con qué continuamos? Hablamos cuáles son algunos obstáculos que nos impiden a crecer. A crecer, y eso cómo impacta en nuestras relaciones. Por ejemplo, el temor al cambio. Tal vez decimos, pero ¿qué tiene que ver eso? Tiene mucho que ver, porque esa resistencia para salir de mi zona de confort puede estancar mi desarrollo personal, profesional e incluso limitar el crecimiento de los que están alrededor mío, mi familia, amigos, pero más personas cercanas a mí. Por ejemplo, un empleado rechaza una oportunidad de capacitación. Porque yo sé ya todo eso, yo no necesito. O viene, por ejemplo, nuevos aparatos electrónicos, y entonces hay una negatividad respecto a aprender en eso, porque está impulsando a salir de su zona de confort, y adaptarse a esto va a requerir un esfuerzo extra. Y entonces puede afectar su rendimiento, puede afectar sus relaciones incluso laborales, si hablamos en un ejemplo como esto, ¿verdad? Y pueda crear incluso tensiones en su entorno al cambio que es necesario. A todos nos hace bien un cambio de ambiente, y ese temor es parte del ser humano, que nos ayuda también a poner como una señal de cuidado, ten cuidado de esto. Pero cuando evaluamos y nos ponemos en la brecha, por así decirlo, decir, ¿por qué no? Si es necesario esto, ¿por qué no seguir capacitándonos? ¿Por qué no aprender esto? O me vendría bien aprender a andar en moto. ¿Por qué me resisto a esto?
¿Por qué me resisto a usar la compu? O situaciones así tan prácticas que a todos nos vendría bien, pero de repente ese temor al cambio hace que pueda ser un obstáculo a yo crecer en mi madurez personal con los otros hablando de esa forma. Otro obstáculo que puede impedir mi crecimiento, digámosle personal, son las influencias de los demás. Y si es una influencia de personas que tienen actitudes destructivas o negativas, puede incluso promover a que mis actitudes, si yo me dejo influenciar, sean destructivas en el otro. Pueden incluso ser actitudes tóxicas. Por ejemplo, un joven que se da la presión de un grupo de amigos y estos grupos de amigos constantemente ridiculiza al otro, afecta su propio carácter, tenés que ser de esta forma para poder ser parte de esto. Y no he visto solamente en adolescentes en ese proceso, sino he visto también en personas ya mayores de edad, ¿sí? Cuando se juntan con amigos y la frase no está de más decir dime con quién andas y te diré quién eres, porque influye en mi relacionamiento, influye en mi manera incluso de responder la situación. Por ejemplo, el de andar alcoholizado, el de andar con un grupo aunque yo no lo haga, pero yo estoy siendo parte de esto, puede influenciar el desarrollo personal en el trabajo, en mi familia, el constante discusión por esos disgustos, por esas tomas de decisiones, incitar, incluso puse como ejemplo, incitar a que hombres o mujeres, ya sea casadas o con un compromiso, busquen una aventura fuera de su matrimonio. Estos tipos de amistades, por ejemplo, pueden obstaculizar a mi desarrollo en mi matrimonio, en mi relacionamiento con familia. No digas esto, vamos a hacer esto a escondidas. Incluso puede influenciar negativamente y promover mentiras, lealtades y lealtad, por ejemplo, ¿verdad? Influencias negativas obstaculizan mi crecimiento personal y eso puede perjudicar mis relaciones futuras o presentes también, ¿verdad? Algo que mencionamos también, que es algo que creo que no está de más decir, que puede obstaculizar mi crecimiento personal, es mi falta de conexión espiritual. Esa flexibilidad a no buscar orientación en principios espirituales, o sea, en Dios, en Jesús, sino buscar en solo un área y no hacerlo parte en llevar decisiones, en tomar decisiones y ponerle como centro a Jesús, ¿verdad? Y solo centrarme en mis necesidades, como se dice generalmente, es en mi ego, en lo que yo deseo nada más, ¿verdad? No busca reconciliación, por orgullo pierde oportunidades de restaurar relaciones importantes, por orgullo muchas veces perdemos relaciones matrimoniales, ¿verdad? El de pedir perdón, eso puede llegar, el no querer pedir perdón puede llegar a obstaculizar mi desarrollo personal con el otro también, ¿verdad? Con mi cónyuge. Y eso puede verse también en los conflictos dentro mío, interno como externo, ¿verdad? Digo nomás esto, que puede incluso el entender de que yo fui creado para y por Él. Entender esa relación hace que mi ser en sí pueda generar esa actitud de aceptar que no soy nada sin Él. ¿Verdad? Todo esto que mencionamos de obstáculos o características, al final de cuentas, como mencionaste,
Y creo que es relevante reafirmar y decir, sin Dios, sin Jesús, toda estrategia, toda técnica, toda ayuda, todo conocimiento, todo test que podríamos hacer, no va a durar mucho tiempo, porque va a volver otra vez a la fuente, y si esa fuente no está llena, si esa fuente no está llena con la fuente de vida que es Jesús, voy a volver otra vez a caer en el ego, en el orgullo, incluso mencioné acá también en el resentimiento, en la soberbia, el no saber pedir disculpa, el no reconocer que es importante entregar mis cargas a Dios y no cargar yo solamente, ¿verdad? El pedir perdón, no sé si ya mencioné, creo que sí, el aceptar que necesito ayuda. Y por sobre todo, cuando hay una situación de dificultad, verlo desde el lado de, ok, esto que está sucediendo conmigo, esto que está pasando con mi relación o conmigo mismo en el trabajo, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿Verdad? Porque veo nomás, Ederson, que en especial en el ámbito laboral, noto que destruye incluso equipos o trabajo el tema del orgullo, el tema de la soberbia, el tema de entender de que puedo fallar, puedo errar, pero si yo no reconozco eso, si yo no reconozco que puedo fallar, que puedo tener mis días y mis facetas o mis etapas, va a ser un obstáculo. Puedo ser un obstáculo en un equipo de trabajo, puedo ser un obstáculo en mi relacionamiento con mi cónyuge, a tal punto de decir, ¿qué está pasando conmigo? No con el otro, sino conmigo, ese autoanálisis. Y puede tener un impacto en el otro al yo evaluar, ¿verdad? El entender esa expresión, ¿verdad? Parte de eso. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Ruth, por mencionar esto que es tan importante, ¿no? Y reafirmar esa base, ¿no? De que nosotros necesitamos reconocer nuestra situación delante de Dios, la situación pecaminosa, que de ahí viene el mayor obstáculo, que es la inmadurez de una persona, y luego iniciar ese proceso que es un trabajo duro, ¿no? Porque tenemos que entender que el obstáculo mayor en el crecimiento de madurez siempre soy yo, ¿sí? Puedo culpar al cónyuge, a los padres, a los compañeros de trabajo. Puedo culpar, muchos viven culpando a sus padres que ya ni existen, ya fallecieron, diciendo que, bueno, por culpa de ellos y de ellos, culpando y viviendo esta manera. El pasado. Viven en el pasado, ¿verdad? Que es un obstáculo muy grande en el proceso de crecimiento, ¿no? Yo reconocer de que sí, he nacido en un hogar donde hubo esto y esto y esto, un sinfín de cosas que no estaba bien y todo, pero entender que yo soy la persona responsable de mi vida y yo decido trabajar conmigo, iniciando con Dios, conmigo, y llevar eso a las personas que me rodean el día a día y no vivir en el pasado, ¿no? No podemos pues vivir en el pasado. Entender que el pasado, donde he nacido, cómo he crecido, todo lo que he vivido tiene influencia directa en lo que soy hoy, en mi madurez o falta de madurez. Eso es clave. Pero ¿cuántas personas están rodeándonos y están diciendo, no, mis padres, o soy así y no crezco porque, no, por culpa de, o mis hermanos, o mis tíos, o mis abuelas, o ya, entonces yo sigo el mismo proceso de inmadurez y sigo culpando, ¿no? Y es como que excusándome siempre a lo que es el pasado, o excusándome siempre a lo que es otra persona, ¿no? Entonces nosotros tenemos que reconocer que yo soy responsable, yo decido, y a partir de ahí yo puedo iniciar un crecimiento. Y no es fácil. Caminar por el camino angosto, el camino correcto, no es fácil.
más en el mundo que vivimos donde es relativo, ya donde tú puedes decir, no, eso es tu punto de vista. Sí. Esta es mi manera de pensar, no sé tu manera de pensar. Es fuerte esa, Sí. esa cosmovisión, podría decir, esa manera de ver la vida incluso, y hace que mi capacidad de yo decidir influya por esta manera de pensar, por ejemplo. Totalmente, ¿verdad? totalmente. Pero al final de cuentas digo que tomo yo la decisión y mi voluntad de cambiar, ¿verdad? Sí. Al final de cuentas es como tengo todo lo que necesito, había sido y yo decido. Pero ¿quién te dice que es correcto o incorrecto? Y sí. O sea, yo puedo decirte que es incorrecto y me vas a preguntar fundamentado en qué. Sí. Por eso hablamos del camino angosto. Por eso hablamos como cristianos. Así mismo. Porque si no fundamentamos en el cristianismo, si no fundamentamos en la verdad absoluta, tú dices, no, eso es más, si hablamos y si dialogamos y si vemos, yo no tengo ningún derecho, aunque seas mi compañera, aunque sea el cónyuge, el padre, no, tú no tienes ningún derecho de decirme nada. Vos no sabes lo que pasé y todo ese... No, es que yo vivo mi vida conforme a lo que yo quiero, porque esa es la verdad que yo creo que es. Eso es lo que el mundo está promoviendo. La verdad, sí. Está promoviendo afuera. Sí, cada uno sí. tiene su verdad, cada uno tiene su manera. De hecho, no existe verdad absoluta, no existe correcto o incorrecto. Todo está bien, total que estemos bien, que pasamos Si te bien. hace bien. Sí, Es la frase que se usa mucho. Exactamente, Sí. es el placer inmediato y Sí. momentáneo, ¿no? Sí. Consecuencia de una falta de madurez que la humanidad ha perdido, hoy tenemos. Y nuestros hijos están sufriendo con eso, ¿sí? Si los educamos y los enseñamos por este camino angosto a una vida integral madura, ellos se chocan afuera con sus compañeros y compañeras y amigos y amigas con un alto grado de inmadurez, ¿verdad? Y ellos dicen, pero papá, todos lo hacen, todos lo viven así, todos lo quieren, ¿por qué? Y es ahí donde hacemos un llamado desde aquí al oyente a vivir esta madurez en base a principios. Totalmente. Principios que están donde, en tu persona y mía, no, en la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, la Biblia es un manual llena de principios, es un manual de vida para esta tierra. Sí. ¿Sí? Y que no cambia con el tiempo, permanece. No, las maneras cambian, pero la palabra, los principios no cambian. No cambian, no. ¿Sí? Las maneras cambian. Yo hoy hace poco teníamos aquí el libro en papel, ¿verdad? Hoy lo estoy usando en mi celular. Esa manera de usar cambia, no hay importancia en eso. El contenido no cambia. No cambia. Bueno, estamos conversando con Ruth sobre el tema de madurez personal, creciendo para construir relaciones saludables. Si nosotros hablamos de cómo seguir creciendo en madurez, tal vez es claro, ¿no? Ya hablamos y conversamos de eso. De ahí parte, ¿sí? De Jesús. El principio. De ahí parte, de ahí echamos raíces ahí, y raíces bien profundas. Sí. Yo no sé, no, dime a alguien que tiene raíces profundas en lo que es Cristo Jesús, en una relación con Él, y es una persona madura, ¿sí? No perfecta, ojo. No. Cuando ella comete errores por ser una persona madura, ¿sabes? Lo hermoso de la vida es que dependemos del Espíritu Santo. Sí. ¿Sí? Entonces, yo en casa hablo mucho y digo, ¿qué ha dicho tu interior allá adentro? ¿Sí? El Espíritu Santo, ¿qué te dijo? Esto o aquello. Y Él siempre susurra a nuestro oído qué, cómo, bien, mal, lo mejor. Nos direcciona. Sí, nos direcciona. Y en este mundo agitado, si queremos crecer en un proceso de madurez, apartémonos con Jesús. Permitamos que Él nos habla, sembremos nuestra relación con Él.
Hablemos con Él, meditemos en su palabra, en sus principios, echemos raíces ahí profundas. Y el Espíritu Santo nos va a llenar y nosotros vamos a dar un inicio a una explosión de crecimiento personal, de madurez personal, ¿no? La que hoy necesitamos. La iglesia está perdiendo poder y autoridad delante del mundo porque lamentablemente está llena de personas inmaduras, ¿sí? Entonces necesitamos desafiar al pueblo de Dios, necesitamos desafiar a las familias a buscar esta madurez personal con Cristo Jesús. No esa madurez ahí dependiente del pastor, dependiente de la iglesia, del líder, del cónyuge, sea de quien sea, sino personal, y luego llevarlo a la familia, llevarlo a la iglesia y juntos unirnos para hacer una explosión en esta madurez personal que necesitamos. El mundo anhela ver a Cristo, pero ver en nosotros, no escuchar en número uno. El mundo hoy anhela ver esta madurez personal de Cristo Jesús en nosotros, verlo. Y luego tal vez va a parar para escuchar un poquito. Más acción, más vivirlo y menos palabras, ¿no? Porque en las acciones al final de cuentas es el que afirma y reafirma hacia dónde voy. O sea, tal es tu acción, tal es lo que está dentro, ¿verdad? Algo práctico que podría ayudar en el día a día y que incluso podíamos proponernos eso, es eso que mencionaste de reflexionar y hacerlo. ¿Cómo reaccioné hoy? Hoy sábado o al término de la jornada se podría hacer eso. ¿Cómo reaccioné hoy? ¿Qué puedo mejorar? ¿Por qué reaccioné de esa forma? Esa es como una autoanálisis, un autoanálisis de mi reacción, de mis pensamientos, y luego decir, ¿cómo puedo mejorar? ¿Hay alguien con quien tengo que rendir cuenta? Aparte de Dios, tengo que pedirle perdón a mi cónyuge por esta manera de yo reaccionar o responder a mis hijos. Tienen razón, debería de hacerlo así, y con mi orgullo, mi manera de actuar, no quise en ese momento aceptar, pero al reflexionar esto yo noté que pudo tener un impacto negativo. Tengo la oportunidad de enmendar esto, tengo una oportunidad de, mientras hay vida, ¿verdad? Esa oportunidad de pedir perdón y reflexionar sobre mi manera de pensar, mi manera de accionar. Puede ser un primer paso para tomar conciencia de mi desarrollo personal, madurez, por así decirlo, en ese crecimiento, ¿verdad? Y como mencionaste, por sobre todo ese aprendizaje de qué dice la palabra de Dios con respecto a eso. Ser intencional en la lectura, no un sorteo de a ver qué parte de la Biblia voy a tomarlo, sino es qué dice la palabra con respecto a esta situación que estoy pasando. Hoy en día tenemos tantas posibilidades de poder entrar en ese devocional y en ese tiempo con Dios, de mejorar mi vida a través de la palabra de Dios y pedir retorno. Algo que personalmente a mí me ayudó mucho, Ederson, y me sigue costando, lo menciono, es preguntar a otro cómo me perciben o cómo percibe mi acción, ¿verdad? ¿Es correcto? ¿Qué te pareció durante todos estos meses? O famoso al final del año, ¿hay algo que tengo que mejorar, ¿verdad? ¿Hay algo que podría yo hacer mejor? Exponerme ante esta situación me va a ayudar también a yo crecer, a yo entender que el punto de vista de la otra persona, la manera como lo percibió, hace que yo tome como importante, ¿sí?, el retorno de otro, y entender también que esa experiencia de aprender de mis errores, aprender de mis experiencias, me ayuda también a que las elecciones futuras
sean mejores. Las Totalmente. lecciones futuras, incluso como legado a mis hijos, decir, ¿sabes qué? Sí cometí errores. Perdón, hijo, perdón, hija, no debería de reaccionar de esta forma. Noté que te molestó. O perdón, compañero. No importa si ya pasó 2, 3 días. Lo importante es reconocerlo y acercarte a esa persona y decir, sí, vamos a estar mejor, ¿verdad? Hablemos, conversemos, entremos en comunicación clara y transparente con esta situación que de repente dificultó, ¿verdad? Al final de cuentas, no quedarme con esa suposición, sino quitarme la duda y tomar mayor conciencia y comprensión de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y por sobre todo en mi relación con Dios. Ese nivel de relación con Dios hace que también yo comprenda al otro y como dice la palabra de Dios, ama al prójimo como a ti mismo. Pero primero dice antes, ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, hasta ahí nomás nos quedamos. Pero el siguiente es amar a tu prójimo como a ti mismo y es una tarea bastante amplia como para desarrollarlo, pero no imposible. No imposible. Tal vez lo que la tecnología hoy nos ayuda un montón es en este crecimiento que estamos mencionando, es las capacitaciones, ¿verdad? Total. O sea, hoy nos damos cuenta que allá en el campo, allá a 150 kilómetros, aquí en el Chaco a 200 kilómetros, disponen de internet. Sí. Entonces hoy quien tiene acceso a internet puede buscar, puede capacitarse día tras día y puede crecer, ¿no? Entonces, porque muchos dicen, no sé cómo, no tengo acceso, no tengo posibilidades, estoy limitado, no tengo una iglesia, no tengo donde tomar parte de un curso o algo. Usemos pues de la tecnología que está a nuestro alcance para crecer. Muchas señoras están, por ejemplo, a la mañana, están en casa, están cocinando, están haciendo algo. ¿Por qué no usar ese tiempo para? Y de hecho muchas lo hacen y reafirman que lo hacen para buscar audiolibros, cursos y prédicas o charlas y ir tomando poco a poco, ¿no? Nosotros cuando queremos un crecimiento personal depende mucho, lo mencionaste, con quién andamos, depende con quién andamos, depende mucho hasta qué punto nos capacitamos, los libros que leemos, las prédicas que escuchamos, las charlas, las personas que seguimos, ¿sí? Tiene mucha influencia en nuestro crecimiento personal. No sé si tenemos algo más que mencionar y así ya estamos yendo a la recta final, ¿no? Sí, nada más mencionar de que como dice en Proverbios 1:26, el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustia. Algo por la cual podríamos incluso ser intencionales en la lectura es Proverbios. Proverbios es un hermoso libro de guía, de directriz en cuanto a cómo relacionarnos con personas, ¿sí? Y entender cuánto impacto tiene lo que hago. Sí, al final de cuentas, cada cosa que hago o no hago puede influir en el otro, positivo o negativamente. Así es. Y por sobre todo entender que mi fuente principal debe de ser Jesús. Totalmente. Hablando de esta fuente, conversemos con ella. Amén. Sí, querido Dios, te damos gracias porque has estado con nosotros. Gracias porque en Cristo Jesús tenemos la salvación y tenemos la vida eterna. Tenemos el perdón de pecados. Encontramos sanidad, restauración en nuestra vida, en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestro físico y sobre todo una plena sanidad y restauración en nuestra vida espiritual. Hoy, Cristo, te damos gracias porque estás con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, quien vive en nosotros. Gracias porque podemos venir delante de ti, rendirte todo lo que somos, lo que tenemos y declarar nuestra total y completa y plena dependencia de ti.
Si hoy hablamos sobre un tema que es tan amplio, Señor, que es la madurez. Has desafiado y has confrontado cuando estuviste en la tierra a personas inmaduras de una manera muy dura, muy áspera, donde ha golpeado y ha chocado y ha mostrado claro que anhelas y esperas de nosotros un nivel y un alto grado de madurez. Por eso te pedimos que nos ayudes, que nos guíes a través de tu Espíritu Santo y como hijos tuyos, como pueblo cristiano, como personas cristianas, podamos crecer en madurez y así el mundo pueda ver que somos personas maduras, dependientes de ti. Amén. Y así como seguimos tus pasos, ellos pueden seguir los nuestros para seguirte a ti. Hoy nos unimos con Ruth para orar por ti, querido oyente, suplicar por tu vida, ya sea la situación que estés pasando, pedir que el Espíritu Santo te llene, te guíe, te dé paz y proveas lo que necesitas conforme a su voluntad. Pedimos por las más ricas bendiciones para tu vida y que ese mismo Espíritu pueda llenar tu cuerpo, alma y espíritu de paz, de su presencia, pueda inundar tu ser de Él y que puedas vivir en sus caminos. Bendecimos tu vida, bendecimos lo que estás haciendo, lo que vas a hacer y bendecimos tu familia. Esta oración la hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. 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 Gracias, Ruth. Nos vamos. Nos vamos. Sí. Dios bendiga tu vida. Un buen fin de semana. Amén, igualmente. Gracias. Bendiciones a todos. Gracias, querido oyente, por haber estado con nosotros. Entonces, Dios mediante, hasta el próximo sábado. Al próximo sábado, algunos integrantes de esta semana misionera, de compañeros que están con ellos ahí de Go, van a estar hablando de experiencias, ¿no? Entonces, recordando que nuestros compañeros están por Fuerte Olimpo con una semana una semana misionera, pero una práctica de los estudiantes de Go. Están evangelizando, visitando casa por casa, están haciendo programas con niños. Estemos orando por ellos, ¿sí? Y el otro sábado estarán hablando las maravillas que Dios está haciendo y hará durante los próximos días. Chao, chao.